Acudían a un pleno extraordinario, en pleno agosto, para avalar las últimas medidas acordadas por el Gobierno, pero la propuesta económica fue de mucho mayor calado de la prevista. El presidente planteó una reforma constitucional para establecer el déficit que podrá alcanzar el país en sus cuentas. Una medida que ya tiene Alemania y que han anunciado Francia e Italia. Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas. Zapatero abogó por conseguir el máximo consenso para esta reforma, que llegó con sorpresa para la mayoría de diputados, incluidos los socialistas, excepto para el líder de la oposición, Mariano Rajoy, que ya había pactado el acuerdo. Se abre la sesión. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. La nueva propuesta no alteraría el rumbo de un pleno que continuó el debate económico previsto, pero sí obligó a los distintos grupos a reaccionar y mostrar su postura. El primero, el líder del PP, quien recordó que él ya hizo esa propuesta hace un año y entonces se la rechazaron. Les adelanto que mi grupo parlamentario está dispuesto a ello, a facilitar su tramitación y apoyarla. Y lo hacemos por coherencia con nuestra trayectoria anterior. Yo creo que esto que usted ha propuesto hay que hacerlo. Es más, creo que había que haberlo hecho ya y las cosas nos hubieran ido mejor. Los partidos de izquierda, como Esquerra y BNG, se opusieron, no así UPN y expresamente UPyD, que la consideró imprescindible. Más matizada fue la respuesta de los partidos nacionalistas, a los que preocupaba que también se fijen límites de gasto para las autonomías. Hay que ver la letra exacta de cuál es la propuesta de modificación de la Constitución, porque hay que ser conscientes de que debe tener una cierta flexibilidad que permita a las administraciones en un momento dado y por unas circunstancias determinadas poder tener un margen de adaptación. Por tanto, estará en función de la letra nuestra decisión final, pero el espíritu no es contradictorio con lo que creemos respecto a lo que se debe hacer en todos los países europeos. De entrada miramos con muchísima reticencia una iniciativa que, insisto, en el fondo, siendo buena en el fondo, pues puede resultar enormemente problemática, convertida en una norma constitucional, nada menos que constitucional, y por tanto rígida e inmensamente rigurosísima, que privaría a las administraciones públicas de una herramienta a la que no tienen por qué renunciar, de política económica. Solo Izquierda Unida pidió llevar la medida a referéndum, aunque para lograrlo hace falta el apoyo de 35 diputados o 26 senadores. La constitucionalización del déficit significaría la amputación del estado del bienestar en nuestro país y es un tema suficientemente serio como para que tenga que ser sometido a referéndum. Para que la reforma entre en vigor antes de que acabe la legislatura, debía entrar en el Congreso este mismo viernes para su tramitación. Zapatero no desveló el porqué de esta urgencia, aunque sí insistió varias veces, como en esta respuesta a Rosa Díez, en su necesidad. Es una reforma concreta, es concreta, sobre un tema concreto. Hay que hacerlo bien, tiene que disponer del máximo consenso posible y servir de alguna medida, no para afrontar, digamos, los problemas más perentorios que tiene la economía española y el empleo, sino para proyectar hacia el futuro esa idea de confianza en la sostenibilidad de la deuda pública española, de las finanzas públicas españolas. La Constitución solo ha sufrido una leve reforma en el 92, cuando se añadió la expresión «y pasivo» a uno de sus artículos para incluir el derecho de voto de los extranjeros de acuerdo a las normas europeas. La reforma ahora planteada afecta al artículo 135, que no habla de derechos fundamentales y por tanto no exige un referéndum obligado, como sí ocurre con otra pendiente, la que debe suprimir la preponderancia del varón sobre la mujer a la hora de reinar. En este caso, la reforma que se prevé
aprobada por las cámaras, no tendría que ser refrendada si no lo solicitan, como le digo, la 10ª parte de los diputados o de los senadores. Es una reforma más suave, sobre un artículo menos protegido que aquellos que hacen referencia, como usted me decía, a la corona o a otros aspectos esenciales de la Constitución. Finalmente, PSOE y PP pactaron el texto de la propuesta que anuncia el principio de poner límite al déficit público, pero deja las cifras para una ley orgánica, siempre más flexible de reformar que la Constitución. Aunque los nacionalistas no la avalen, son suficientes los votos de los dos mayoritarios para su aprobación. Porque con unas cuentas públicas saneadas se mantiene el nivel de las prestaciones sociales, el nivel de los servicios públicos esenciales y, sobre todo, la austeridad y la responsabilidad se convierte ya no en una opción, sino en una obligación de todas las administraciones públicas. Estabilidad, importantísimo. No podemos gastarnos lo que no podemos pagar. Segundo, Europa, importantísimo. Si pedimos a Europa más pasos, nosotros tenemos que dar más pasos. Otros países lo están haciendo. Y tercero, flexibilidad para garantizar, cualquiera que sea la situación económica, la cohesión social. Yo creo que el objetivo básicamente es darle credibilidad, es decir, reforzar un poco el mensaje que quieres mandar a los mercados acerca de que tú eres un señor que sabes hacer las cosas, eres serio y estás comprometido en conseguir la estabilidad presupuestaria. Por tanto, que dejen de tener temor sobre que, oye, el día de mañana no vas a ser capaz de pagar sus deudas. Pensemos que a los mercados lo que le preocupa es básicamente algo tan sencillo como eso. Mire, ¿los griegos van a ser capaces de pagar el dinero que les he prestado? Esto les preocupa mucho a quién, a los alemanes, porque son los que han prestado ese dinero. A nosotros también nos han prestado mucho dinero y, por tanto, quieren estar seguros de que vamos a ser capaces de devolverlo. Pero también es verdad que ya nos está alertando de lo que puede ser el otoño. Es decir, aprendamos de algún modo de esta fase de recuperación de los deberes que hemos tenido que hacer en agosto, porque en el otoño vamos a tener bastantes retos, ¿no?, a escala económica y a escala política, ¿no? Y lo importante es que los países por separado puedan aprobar medidas que convenzan a los mercados y Europa en su conjunto pueda dar una imagen de una mayor unidad, de que está reforzando su gobernanza, de estar reforzando su liderazgo. El Pleno también dio finalmente apoyo a las medidas económicas que planteó el Gobierno, aunque solo con los votos a favor de los socialistas y la abstención de la mayoría. Queda en consecuencia convalidado el Real Decreto Ley. Así, de aquí a final de año se rebaja el IVA de la vivienda nueva del 8 al 4%, un importante ahorro con el que el Ejecutivo intenta animar un mercado cuyas ventas han caído a la mitad y que mantiene cerca de 700.000 viviendas en stock. Bancos y constructoras se reparten casi por igual ese stock que pesa sobre las nuevas construcciones. Puede favorecer un poco lo que es la venta, la fluidez en las ventas, por lo menos animar un poquito más el mercado, que es lo que hace falta en este momento. Esta medida es una medida necesaria pero insuficiente. Es necesario que salga primero el stock de viviendas para poder producir otras nuevas, pero nosotros pensamos que es compatible el tomar medidas de salida de stock con el inicio de nuevas promociones. Otra medida afecta a las 4.000 empresas con mayores beneficios del país, a las que se obliga a adelantar el pago del impuesto de sociedades, algo parecido a la liquidación del IRPF de los trabajadores a este año. Con ello, el Gobierno pretende tener un colchón para ajustar mejor el déficit en los próximos 3 años. La economía está yendo peor de lo esperado, sobre todo el mes de junio ha sido un mal mes para la economía española y parece que los objetivos de déficit y de crecimiento que se habían previsto pues va a ser difícil de alcanzar, y yo creo que estas medidas tienen el componente positivo de dar una señal contundente de que vamos a llegar al 6% de déficit, y además van a tener poco impacto sobre la actividad. Prácticamente van a afectar a 4.000 empresas en el impuesto de sociedades y de 3 millones que hay censadas. Yo estas medidas las catalogo un poco de artillería ligera. Probablemente hace falta algún tipo de medida más fuerte, más intensa, como puede ser pues una mayor reforma de las administraciones públicas. España tiene que hacer un ejercicio de reducir lo superfluo. Italia ya lo ha hecho, ahora España debe hacerlo. España debe cerrar la recapitalización bancaria, debe cerrar la reestructuración financiera, porque España necesita crédito. Y si eso no lo hacemos, la desconfianza de los mercados inversores es muy importante, o está siendo bastante intensa, con lo que tenemos que ganar esa confianza nuevamente y por tanto tenemos que recapitalizar.
Reducir el gasto farmacéutico era el objetivo de la tercera medida que nos afecta a todos, porque en adelante los médicos no recetarán las medicinas por marcas, sino por principio activo. Los medicamentos son los mismos, solo que al cabo de 10 años pierden el derecho de patente y ya pueden fabricarse como genéricos, lo que abarata el precio un 40%. La medida se viene aplicando en varias comunidades autónomas y desde hace muchos años en países como Estados Unidos o Alemania. Prescribir por principio activo es recetar precisamente como nos han enseñado a los médicos a hacerlo en la facultad, por el nombre del compuesto químico principal del medicamento, omeprazol, ibuprofeno, paracetamol, y no por la marca comercial. Esa es la principal característica de la prescripción por principio activo. Además, es reconocer el derecho de los pacientes a que cuando reciben una receta puedan solicitar un medicamento genérico, lo que garantiza la confianza en la calidad, en la eficacia y en la seguridad de su tratamiento y con un ahorro considerable. Las farmacias, por su parte, estarán obligadas a ofrecer el producto más económico que contenga ese principio. Con todo ello, el Gobierno espera ahorrar 2.400 millones al año. La tranquilidad para el paciente tiene que ser que es la misma composición y es la misma presentación. Lo que ocurre es que cambia, digamos, el envase, la forma del envase y a veces la forma, el color y el tamaño de los comprimidos, de las cápsulas que en ese momento vaya a tomar. Pero la composición y los efectos se supone que tienen que mantenerse y así son. Se mantienen debido a la equivalencia que existe en estos medicamentos. La crisis financiera y la difícil situación vivida en los mercados este agosto apenas entraron en el Pleno, salvo por alguna referencia de Zapatero. El presidente alertó de un septiembre decisivo para la Unión porque los países tienen que ratificar el segundo rescate a Grecia y hay reticencias en algunos gobiernos. Sin duda alguna vamos a tener tensiones y el sistema financiero global va a necesitar liquidez, va a necesitar seguir estimulando la dotación de capital y eso es lo que puede generar confianza. España hoy está en el ojo del huracán, en el sentido de que las turbulencias en el sistema financiero mundial tienen su origen en problemas de deuda soberana de los países euromediterráneos y España e Italia ahora mismo son dos países centrales en este sentido. Lo que quiero decir con esto es que todo el mundo nos está mirando la Unión Europea, nos está mirando muy especialmente Alemania, pero nos está mirando Estados Unidos. Recordemos que Obama llamó hace unas semanas otra vez a Zapatero. Por tanto, nos van a venir impuestas en el sentido, en buena medida, al menos nos van a estar vigilando y nos van a estar mirando con mucho detalle qué es lo que hacemos. Ahora mismo la crisis ya incluso ha superado la dimensión europea, estamos en una crisis global, hemos visto cómo se ha vuelto a colapsar el mercado interbancario en dólares a nivel mundial, en Asia está habiendo muchos problemas de financiación en dólares para bancos asiáticos, los bancos europeos también, por lo tanto yo creo que estamos otra vez en un momento de máxima tensión en los mercados y deberíamos haber aprendido algo de 2008, es mejor prevenir que curar. Vamos a ver si el G20 se reúne antes de que haya un evento sistémico, como pasó con Lehman Brothers, y se toman las medidas que se tomaron antes de que se produzca. Yo creo que todavía estamos a tiempo para frenarlo, pero hay que actuar con rapidez. Las reformas y ajustes vienen marcando los últimos meses en Europa, también en España. Este mismo viernes el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas contra el desempleo. El Congreso las verá en breve, pero antes tendrá que volver a un nuevo pleno en verano. Se levanta la sesión. Un nuevo pleno en agosto para iniciar la reforma de la Constitución.